va a ser la causa número 1 de esas fracturas, lesiones deportivas número 2 y caídas de baja energía en pacientes añosos. Siempre hay que buscar lesiones asociadas, está asociado a un politrauma, a una exposición, y en caso de politrauma, pues, guiarnos siempre en la TLS. En este artículo nos concluyen 5 cosas que le tenemos que darle prioridad en ese orden de presentación. Hay que recordar que un Index Severity Score arriba de 17 más una reacción sistémica inflamatoria va a ser la definición de politrauma. Tenemos que primero salvaguardar la vida, salir de un triángulo de la muerte, después salvar la extremidad, salvar la sensibilidad, parálisis o parálisis y después prevenir las complicaciones. ¿Te sabes, perdón que te interrumpa, te sabes ahorita actualmente cuáles son los parámetros fisiológicos para determinar el politrauma? Sí, Doc, es lo del lactato es menor de 8, no me acuerdo ahorita bien en cuanto a fijación temprana, es la definición de si el paciente está reanimado o no está reanimado, es si vamos a hacer un control de daños con fijación externa o vamos a hacer la fijación definitiva. En un artículo que voy a presentar ahorita, nada más le da, bueno, a varios criterios laboratoriales, pero el que más énfasis le da es al lactato. En cuanto a los días de fijación, importante mencionar del día 16 a 21 no operarlos debido a una inmunosupresión. Tenemos que recordar el índice de MES, que es el de la extremidad amputada, el índice para la amputación. Un índice mayor a 7 nos indicará que debemos hacer una amputación. Este fue publicado por Johansen en 1990. En este caso que me tocó tratar cuando era R2 en el ISTE, me recuerdo que estábamos emocionados porque íbamos a ponerle material de osteosíntesis, íbamos a hacer incisiones amplias. Esta es una fractura 41C3.3, es la más severa de la metáfisis, con un trazo completo articular y multifragmentación de la metáfisis. Y bueno, estos son los resultados. En retrospectiva, pues no es lo que se debería de hacer. Lo que nos tocó hacer en ese momento, no respetamos los tejidos blandos, que es el punto más importante de los principios AO. Es el número 3. El número 2 y el número 3 son los que nos va a dar, obviamente los 4, pero los que mayor importancia tenemos que darle a las fracturas de meseta tibial y diáfisis tibial, que son de alta energía. Aquí quisiera recargar las técnicas de reducción suaves en el número 3, en los tejidos blandos. Mecanismo de lesión, el número 1 va a ser una contusión sobre la cara externa de la rodilla extendida y un valgo forzado parecido al mecanismo de lesión del cruzado anterior. Número 2, contusión en la cara interna, es un poquito menos frecuente. Y número 3, compresión axial. Normalmente en personas osteoporóticas o añosas va a haber una pérdida del soporte del hueso trabecular. La clasificación de Shula-Kigun en cuanto a lesión ligamentaria, dependiendo de la fuerza deformante, esto es preguntable para el R2, les gusta mucho preguntar esto, las fuerzas deformantes en los exámenes del R2. Campbell menciona esta clasificación de Holly Moore, que no me parece tan completa, por eso siempre nos vamos a Schasker o AO, pero bueno, se las pongo nada más, porque le mencionaba el Campbell, es lo que se usaba antes de Schasker. Vamos a pasar a Schasker. Número 1, va a ser una separación pura, un fragmento típicamente en cuña, no con minuto, es separado y desplazado hacia afuera y hacia abajo. Es en pacientes jóvenes sin osteoporosis. Tenemos que recordar que estamos ahorita hablando de una articulación, necesitamos una reducción anatómica lo más posible con una compresión, le podemos dar compresión para una estabilidad absoluta y pues, evitar el callo de fractura que nos va a llevar a una osteoartrosis temprana. En cuanto a Schasker 2, va a haber separación combinada con hundimiento, se va a desprender una cuña lateral de la superficie articular que se va a hundir sobre la metáfisis. Del 1 al 3 vamos a hablar del platillo lateral y en adelante hablaremos del medial o bicondiles, ¿no? Para definir la inestabilidad va a ser una depresión mayor de 5 a 8 milímetros. En este caso, el número 1 me faltó mencionar que pueden ser tornillos de esponjosa dándole compresión nada más. Aquí, bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más de los tratamientos. Podemos usar una reducción abierta, fijación interna, con impactación de injerto, subimos el fragmento, 2 tornillos de esponjosa y lo protegemos con una placa en la cortical lateral. Schasker 3, el dato clave de esta es que la cortical lateral intacta, que normalmente no le damos mucha importancia, es un hundimiento puro, normalmente es en pacientes añosos con un hueso osteoporótico, y podemos igual elevar el fragmento, colocación de injerto y una placa lateral. Schasker 4 es una fractura del cóndilo medial, ya de aquí en adelante hablaremos del platillo medial, porque siempre una clasificación va a ir de lo menos grave a lo más grave. ¿Por qué se le da mayor importancia a la meseta tibial?
porque junto con el menisco medial, en ausencia del cruzado anterior, nos va a dar la estabilidad en anteroposterior y normalmente el centro de la rodilla se va a guiar un poquito más hacia la parte medial. Entonces, número 4, una fractura del cóndilo medial. En cuña, conminución o depresión, hay frecuente afectación de las espinas tibiales, tienden a desplazarse en varo, igual mínimo tratamiento que la Schasker 3. Vamos ahorita a individualizar un poquito los tratamientos más adelante. Desde la Schasker 2 puede haber lesiones meniscales o ligamentarias asociadas, pero en la número 5 es en la que más se presenta. La número 5 son bicondilias, ambos platillos están separados. Aquí Campbell menciona el no uso de doble placa, hasta las 6 nos recomienda el uso de doble placa, una medial, una lateral, y en caso de fragmentos posteriores, que ahorita vamos a hablar de los fragmentos y los abordajes posteriores, podemos usar una placa antideslizamiento, tercio de caña, obviamente la vamos a colocar por un abordaje posterior. Número 6, aquí tenemos que tener cuidado y recordar el punto número 3 de los principios AO, el daño de los tejidos blandos, porque va a haber, son de alta energía normalmente, va a haber disociación metáfiso-deficiaria, son trazos transversos o oblicuos de la tibia proximal, además de una fractura de uno o ambos cóndilos de las superficies articulares. Podemos aquí valorar control de daños con fijadores convencionales o el Lisarop. El rasgo distintivo de este número 6 es que la metáfisis y la diáfisis pues, no tienen contacto como en la 5. Vamos a pasar a la clasificación AO. Como la conocemos, 4 por ser la tibia, el hueso. El segmento proximal es 1. 1 va a ser extraarticular, B parcialmente articular y C completamente articulares. Del subgrupo de las 41A, que son parcialmente articulares, las 41A1 va a ser las inserciones capsulares con sus calificadores menores, que es el N lateral o según, que se asocia a una lesión del cruzado anterior y el ligamento anterolateral, que nos va a dar un pivot shift alterado. Modificador H, que es medial, del subgrupo 41A2 del tubérculo tibial y de las espinas tibiales 41A3, con sus modificadores si está desinsertado el cruzado anterior o el cruzado posterior. De las 41A2 son la característica... ¿Verdad? ¿Alguien preguntó algo? No, ¿verdad? De las fracturas 41A2 son trazos simples, 41A2.1 son en espiral, A2.2 son oblicuas y A2.3 son transversas. Del subgrupo 41A3 son cuñas o multifragmentaciones, 41A3 es una cuña intacta, 41A3 es una cuña multifragmentada y 41A3 será multifragmentación. Con sus calificadores, los calificadores siempre van en letras minúsculas. En cuanto a 41B, que son parcialmente articulares, las del subgrupo 41B1 serán de separación. AO siempre se va a basar en alguna clasificación previa y la va a perfeccionar. En este caso, la Schasker se asocia más a las 41B, que son parcialmente articulares. 41B1.1 del platillo lateral, una separación. 41B2 del platillo medial. Y 41B3, que involucra las espinas tibiales y alguno de los otros platillos. Aquí los modificadores nos darán cuál. Del subgrupo 41B2 son fracturas por depresión, como mencionábamos, pacientes añosos con hundimiento del hueso trabecular. 41B2.1 del platillo lateral, B2.2 del platillo medial. 41B3 serán separación y depresión, que es como si fuera una Schasker 3. B3.1 del platillo lateral, B3.2 del medial y B3.3 que involucra las espinas tibiales y uno de los dos platillos. Recordar la anatomía, siempre pensar en los tejidos blandos, no nomás tenemos que empezar en reparar el hueso. Tenemos que recordar las inserciones del ligamento cruzado anterior en la zona anterior de la eminencia intercondilia y que se va hacia el footprint de la zona de la escotadura. 41C3, el subgrupo de completamente articulares y subgrupo 41C1 serán simple articulares y simple metafisiarias. 41C1 sin la eminencia intercondilia, 41C2 con la eminencia intercondilia comprometida. 41C2 simplemente articulares y cuña multifragmentación de la metáfisis es cuña intacta, fragmentada y multifragmentada. 41C3 será fragmentación y multifragmentación metafisiaria del platillo lateral y de ambos platillos, como mostramos en la imagen del caso del Zaragoza al principio. Hay una clasificación solo para la eminencia tibial.
Esta es clasificación de Myers y McKeever. Es importante el uso de resonancia magnética para estas lesiones. Normalmente son lesiones por abulsión, tipo 1 no desplazadas, tipo 2 parcialmente desplazadas o en bisagra, y tipo 3 con levantamiento, tipo 3, perdón, completamente desplazadas, 3A sin rotación, 3B con rotación y tipo 4 con conminación. Aquí hay un poquito de controversia en el tratamiento. Lo que leí no son lesiones frecuentes, pero está la controversia entre uso de suturas de alta resistencia o tornillos para fijarlos de manera artroscópica. En cuanto a los abordajes posteriores, este artículo, que creo que ya se los había compartido al inicio del año, es un artículo chileno donde describen la importancia de dividir la meseta tibial en los fragmentos posteriores y la manera de cómo los vamos a abordar. En 2014, Chang y colaboradores van a dividir las fracturas de platillos tibiales en 4 columnas: anteromedial, anterolateral, posteromedial y posterolateral. Este es con el fin de mejorar la caracterización de los fragmentos posteriores para evitar una falla en la fijación y abordarlos de una manera mejor para fijarlos adecuadamente. Las columnas van a estar separadas por unas líneas conectoras que se van a llamar CA, CL, CM y CP. El punto C de la rodilla, o sea, el punto del centro, es el centro de la rodilla. El punto A va a representar la tuberosidad anterior de la tibia, el M representa el extremo posteromedial de la tibia proximal, L representa la proyección tibial del punto más anterior de la cabeza del peroné, y P el surco posterior que divide ambos platillos y bisecta las dos columnas posteriores. Tenemos que darle, esta clasificación es para darle importancia a los fragmentos posteriores que normalmente no alcanzamos a fijarlos por unos abordajes convencionales. Y si fijan aquí, la fijaron con una tercio de caña antideslizamiento. En cuanto a los abordajes, tenemos que valorar cómo vamos a colocar al paciente. Del lado izquierdo les muestro el abordaje posteromedial y del lado derecho el posterolateral. En el posteromedial vamos a realizar una incisión longitudinal de 8 a 10 centímetros que se va a pasar sobre la línea articular y se va a extender a lo largo del borde medial del músculo gastrocnemius, que aquí lo estamos viendo cuando están separando las estructuras neurovasculares del lado izquierdo. Finalmente vamos a hacer una elevación superiósica del músculo popliteo de distal a proximal y vamos a expandir la línea de fractura. Este es el popliteo. Aquí tenemos que tener cuidado con el nervio y la verna safena. Del lado derecho les pongo una imagen del abordaje posterolateral. El fragmento posterolateral es el que es el más difícil de abordar. En este tenemos que tener cuidados con el nervio peroneo común, el paquete tibial vascular anterior y la genicular inferolateral, que nos va a dar la irrigación a ciertas partes del menisco y y del cruzado anterior. Vamos a hacer una incisión de 10 centímetros que se inicia proximalmente a lo largo del borde medial del tendón del bíceps femoral y va a descender distalmente hasta el borde posterior medial del peroné. Se va a realizar la disección a través del tejido subcutáneo, fascia poplitea, y se realiza un plano de disección entre el gastrocnemio lateral y el bíceps femoral. En caso de hacer la capsulotomía, recordar hacer una incisión horizontal. Tenemos que tener también cuidado con la pata de ganso. Podemos hacer abordajes horizontales o verticales, o en T, como nos convenga para abordar el tipo de fractura. Conclusiones de este artículo es que si va a haber compromiso en las columnas posteriores, vamos a considerar estos fragmentos como altamente inestables y difíciles de reducir. La falla en la fijación de estos fragmentos pues, nos van a llevar a una inestabilidad de rodilla y un desarrollo de artrosis temprana, que es pues, lo que intentamos prevenir desde un inicio. El objetivo final es lograr una biomecánica normal de la rodilla. Tenemos que hacer una valoración general en los pacientes con meseta tibial. Tenemos que pensar en el mecanismo de lesión, estado general, la edad, los requerimientos funcionales. Ahorita les voy a mostrar unos videos de unos deportistas, que no es lo mismo que alguien que no viva de esto. Tenemos que valorar en pacientes con fractura de luxación el estado vascular y nervioso en caso de luxación anterior de rodilla. Vamos a solicitar una AP, lateral, oblicuas y tomografía. La tomografía es el único estudio fiable donde vamos a ver el hundimiento. Campbell menciona que en la AP tenemos que tomarla con una inclinación del loop tibial que es de 10 a 15 grados en inclinación posterior. Radiografías forzadas o resonancia magnética en caso de ser necesario, como mencionamos en la clasificación de la eminencia tibial, o que sospechemos de alguna lesión ligamentaria. Criterios quirúrgicos: en cuanto al posible tratamiento conservador, solo se menciona si el hundimiento es menos a 5 milímetros. Podemos valorar los tejidos blandos, la edad y funcionalidad del paciente,
podemos valorar un tratamiento conservador. En cuanto a los quirúrgicos, traslación metafisiodeficiaria mayor a 1 centímetro, desplazamiento interarticular mayor a 2 milímetros, un hundimiento mayor a 10 milímetros, una desalineación axial, inestabilidad en el plano coronal varovalgo mayor a 10 grados o más con la rodilla en menos de 20 grados de flexión, exposición, síndrome compartimental y una lesión ligamentaria asociada que requiera de reparación. Abordajes, mencioné los dos posteriores, vamos a mencionar el más usado, para rotulianos, tipo INSAL, posteriores, mixtos, depende cómo caractericemos y hagamos nuestra planeación quirúrgica, con la tomografía, porque pues, es una articulación. En cuanto al abordaje anterolateral, es el más usado, ¿por qué? Pues porque el platillo tibial lateral es el más frecuentemente afectado. Vamos a iniciar con una incisión lateral a la patela, se incide la fascia profunda anterior al tracto iliotibial, se libera la inserción del músculo tibial anterior. Tenemos que tener aquí cuidado con el nervio peroneo, que va a pasar posterior al bíceps femoral, rodeando la cabeza del peroné, y si hacemos la capsulotomía en una incisión horizontal. Importante, si son lesiones de alta energía, no cerrar la fascia para evitar un síndrome compartimental. Objetivos del tratamiento, vamos a necesitar restaurar la congruencia articular, una alineación axial, estabilidad articular, una movilidad funcional y siempre siguiendo los principios de la O, especialmente el número 2 y el número 3. Las técnicas de visualización articular pueden ser directas o abiertas. En caso de que vayamos a desinsertar el menisco, pues es importante reinsertarlo al final de la cirugía. Estas lesiones siempre van a sanar, son lesiones que nosotros causamos en la unión menisco-sinovial, son lesiones en la zona roja y siempre van a ser sanables. Podemos ya, viendo el lado positivo, si vamos a hacer un abordaje amplio, pues practicar nuestras suturas meniscales dentro fuera o fuera dentro, las que necesitemos. Las otras técnicas indirectas son por fluoroscopía o por artroscopía. Aquí les dejo un video, cómo van a levantar la meseta vía artroscópica. Menciona en un artículo que les voy a presentar más adelante, que en realidad no se necesita ningún material extra que el que es necesario para una artroscopía simple. Con los mismos instrumentos podemos hacer el levantamiento de los fragmentos y pues valorar si hay alguna lesión asociada, meniscal, ligamentaria, ¿no? La reducción bajo artroscopía fue descrita desde 1980 por Caspari y Jennings, y recordar que se pueden asociar a un 42% de lesiones meniscales y un 21% de lesiones del cruzado anterior, que son pues cifras altas, ¿no? Desde el número 2 se pueden asociar, pero la que mayormente presenta es la número 5. Vemos otra vista artroscópica de un compartimento medial, arriba vemos condilo medial, meseta tibial y cuerno y cuerpo del menisco medial. Aquí podemos ver cómo ya está congruente la articulación. Este artículo que les mencionaba lo explica de una forma pues, sencilla. Este artículo es del 2013, realizado en Francia, y explica las técnicas para la reducción vía artroscópica. Si quieren, al final se los comparto. Del lado derecho mostramos cómo hay que impactar el hueso trabecular para darle soporte a la articulación. Ahorita vamos a presentar unos casos del Zaragoza donde nosotros lo hacemos sin artroscopía y sin fluoroscopía con rayos simples. Estas radiografías me hizo el favor de prestármelas el doctor Ugalde. Hemos metido en este año unas 10 más o menos mesetas tibiales, en este año y el pasado, que no son de una calificación alta, son Schasker 1, 2 y 3, donde levantamos el fragmento con unos impactadores, colocamos el injerto, colocamos 2 tornillos de compresión esponjosa, en este caso son canulados, y se protege con un fijador externo CTF. Quería mostrarles estas imágenes, estas son durante la cirugía, es en el postquirúrgico. No está mencionada esta técnica en el Campbell, pero sería, bueno, desde mi opinión, estos resultados pues, deberían ser publicados porque pues es como sacar de un 10 en la tarea. No daña los tejidos blandos, das una compresión transversal, una estabilidad absoluta y se va a la consolidación primaria. Este es a los 6 meses de la fractura y está borrado el trazo de la fractura. Y los resultados funcionales de esta señora pues fueron muy adecuados. Aquí les muestro otro caso que tratamos este año en el Zaragoza. En cuanto a la diáfisis tibial, son lesiones frecuentes, es el hueso largo más afectado.
1/3 de superficie subcutánea. Debido a esto hay un alto riesgo de exposición. La irrigación va a ser precaria. Igualmente son lesiones asociadas a alta energía. Tenemos que evaluar un síndrome compartimental, las lesiones vasculares y nerviosas. La irrigación precaria es debido a que no tiene gran cobertura muscular. Recordar que los grupos musculares en las extremidades están divididos en sectores y compartimentos, rodeados de una fascia profunda altamente resistente. En este caso vamos a tocar nada más el síndrome compartimental agudo. El síndrome compartimental crónico es en deportistas de alto rendimiento. La elevada presión que nos va a dar esto va a tener y comprometer la circulación y la función de los tejidos en este espacio. En menores de 35 años hay mayor riesgo. Bueno, nada más como comentario, en los niños el síndrome compartimental más frecuente no es el de la tibia, como es en los adultos, es del antebrazo. 75% de estos síndromes compartimentales están asociados a una fractura de la extremidad inferior, aumenta con fracturas conminutas y se desarrollará el 1 al 10% de este tipo de fracturas. Recordar que tenemos 3 compartimentos, bueno, 4 si lo dividimos en superficial y profundo en la pierna, y el más frecuente afectado va a ser el anterior. Clínica del síndrome compartimental, dolor no proporcional al trauma, dolor quemante persistente, parestesias, dolor a la compresión del compartimento y tensión cutánea. Si ya hay parestesias y ya pasaron 30 minutos a 2 horas, ya hay lesión isquémica y disfunción nerviosa irreversible. En cuanto a las indicaciones de fasciotomía, UpToDate menciona 2 muy claras nada más, que sospecha clínica, que eso es, no tenemos que esperar a tener un diagnóstico certero, y que la medición de la presión diferencial entre el compartimento y la presión diastólica del paciente, vamos a considerar el síndrome compartimental si la diferencial es menor a 30 milímetros de mercurio y tenemos que realizar la fasciotomía. En cuanto, como me tocó hablar de meseta y diáfisis, recordar que para dividir meseta y diáfisis en adultos vamos a usar el cuadrado de Ursheim y de niños el de Müller. Vamos a tomar la longitud de la articulación y lo vamos a extrapolar en un cuadrado. Este sería el cuadrado de Ursheim y en niños el de Müller. Abajo de esto es diáfisis, arriba de esto es articulación. Y la presencia de articulaciones en bisagra, en la rodilla y en el tobillo no van a permitir ninguna tolerancia para la deformidad rotatoria de esta fractura. Todas las lesiones de alta energía pues van a necesitar tratamiento quirúrgico. Solo vamos a usar tratamiento conservador en fracturas cerradas, estables, aisladas con un desplazamiento mínimo y, como mencionabas, de baja energía. Este es un video de la lesión del quarterback de los Washington Redskins, que fue en la temporada pasada. Tuvo una fractura segmentaria de meseta tibial expuesta. Ahorita lleva 17 cirugías, presentó infección, síndrome compartimental, sepsis, estuvo en terapia intensiva. Y bueno, tenemos que valorar si el paciente es un deportista de alto rendimiento o la funcionalidad que necesitamos o que vamos a conseguir con este paciente. De hecho, hasta ya tiene un documental que le van a hacer sobre la recuperación. Probablemente no regrese a la actividad deportiva de alto rendimiento. Como mencionaba, lleva 17 cirugías. Criterios quirúrgicos en la diáfisis tibial: inestabilidad, conminución y lesión de tejidos blandos asociada. Para decir que está inestable, tiene que ser una fractura con más del 50% de conminución. Recordar que en la tibia el eje mecánico y el anatómico es el mismo en cuanto a tratamiento. Objetivo del tratamiento: una buena alineación, apoyo en carga sin dolor, arco de movilidad funcional en rodilla y tobillo. Normalmente a veces pedimos nada más 2 proyecciones AP y lateral y en ocasiones necesitaremos oblicuas a 45 grados para valorar todos los espiroideos. Y objetivos de tratamiento, me falta nada más mencionar reiterativamente que seguir los principios AO. Desalineaciones axiales, rotacionales y el acortamiento producirán deformidades estéticas que van a alterar la carga de las articulaciones adyacentes, los que nos puede acelerar un desarrollo de artrosis postraumática y llevarnos a una artroplastía pues, temprana que pudiéramos haber evitado. Las angulaciones tolerables van a ser de 4 a 10 grados en varo valgo, en plano coronal, 5 a 20 grados de desalineación en AP y 5 a 20 grados de desalineación rotatoria, 10 a 20 milímetros de acortamiento. Estos son criterios del cambio. Factores importantes para el pronóstico: grado de desplazamiento inicial, grado de conminución, una presencia de infección y una gravedad de los tejidos blandos. En cuanto a la clasificación O, pues esta es la que mayormente se nos va a hacer fácil para manejar, es la más sencilla. Sabemos que 4 es tibia, 2 es segmento medio. Las A serán trazos simples, B cuñas y C multifragmentarias. En cuanto a la A, A2.1, trazo una espiral, trazo oblicuo 42 a 2,
Y transverso 42A3. Con sus modificadores en letra minúscula, depende de la diáfisis, en qué tercio está, le vamos a dar A, B o C minúscula. 42B, no existe 42B1, 42B2 será una cuña intacta, 42B3 será una cuña multifragmentaria, igual con los mismos modificadores. En cuanto a 42C1 no existe, bueno, ya la borraron en esta clasificación nueva del 2017. 42C2 es una segmentaria intacta y 42C3 será una segmentaria fragmentada, igual con sus modificadores aquí abajo mencionados. En cuanto a la reducción abierta y fijación interna, la principal desventaja es que requiere la disección de los tejidos blandos, que va a ocasionar complicaciones en la herida y unas infecciones. Bueno, ya con la técnica MIPO, pues ya no tanto. En el artículo que mandó el doctor Díaz en la mañana, menciona que las indicaciones para una placa son mínimas, casi siempre se va a optar por el clavo centromedular. Para técnicas mínimamente invasivas con placa, deben ser fracturas de la diáfisis tibial con conminución metafisiaria perarticular que va a impedir el enclavado, una lesión grave de los tejidos blandos, que se desaconseja el uso de incisiones blandas. Ahorita voy a mencionar que muchas de estas indicaciones que se le quitaban al clavo ya no son indicaciones para no poner un clavo. Indicaciones para reducción y placa absolutas son síndrome compartimental, lesión neurovascular, afectación del canal medular o dificultad para acceder al canal medular. Y relativas, politrauma. Ahorita vamos a ver que pues esto no es siempre, se puede poner clavo en algunas ocasiones de politrauma. Fracturas abiertas, pérdida tardía en la reducción con el tratamiento cerrado, una lesión segmentaria y una fractura que se prolongue hasta la articulación. Contraindicaciones para rafa y placa, fracturas diafisiarias aisladas y desplazadas, las cuales puedan tratarse mejor con un clavo centromedular, y fracturas abiertas muy contaminadas que necesiten amplia debridación, que sean mejor tratadas con un fijador externo. Igual, algunas de estas indicaciones las vamos a contradecir más adelante. Estas son mencionadas en la literatura en el Campbell y en el Masters de Fractura. Límite del trazo para poner un clavo centromedular. Tenemos que conocer nuestro implante. No todos los implantes tienen la misma distancia de los bloqueos más distales. Normalmente son a 3 a 4 centímetros proximales a la articulación del tobillo, que el trazo llegue hasta ahí. Clavo centromedular de elección para diáfisis tibial cerradas, abiertas 1, 2, 3A. Respeto a los tejidos blandos, un beneficio, un respeto a los tejidos blandos y permite una movilidad temprana. Otra indicación es fractura ipsilateral del fémur, tobillo-pie y fracturas bilaterales. Contraindicaciones del clavo centromedular, fisis abiertas, deformidades anatómicas, quemaduras o heridas en la zona de entrada del clavo y fracturas expuestas 3C y una inflexión ya pues establecida, ¿no? En cuanto al clavo centromedular, fresarlo o no fresado, se creía que aumentaba el riesgo de infección, ruptura del clavo, consolidación anómala y pseudo. Este artículo desde el 96 ya lo están estudiando y bueno, se ha visto que no aumenta el riesgo en ningún caso. Siempre va a haber indicación de fresar, no aumenta el riesgo de lo que se creía antes. Campbell sí lo sigue contraindicando. AO ya menciona que, aunque se creía que dañaba la vascularidad y aumentaba el índice de infección, hay que fresar siempre. Bueno, en cuanto a si lo vamos a usar dinámico o estático, ya debemos evaluar si necesitamos una compresión axial de la fractura, ya depende de la personalidad de la fractura. En cuanto a la exposición de las fracturas, está este término, no es nuevo, ya tiene, este artículo es del 2000 creo, que se llama Fix and Flap, es realizado en York, en Inglaterra, es una serie de 84 pacientes con Gustilo 3B y 3C. Esto concluye que a los pacientes les va a ir mejor si los tratamos inicialmente con un tratamiento agresivo de la exposición de las fracturas de tibia. Dentro de las primeras 72 horas lo fijamos y hacemos una cobertura. Y muy importante la debridación temprana, inicio rápido de los antibióticos IV y disminución del espacio muerto. En cuanto a todo esto que hemos hablado de las fracturas expuestas, el factor pronóstico que mejor resultados o nos va a prevenir la infección es que iniciemos de manera rápida el antibiótico intravenoso. La disminución del espacio muerto, pues menciona que es con un colgajo sano bien vascularizado, o si no tenemos la experiencia, y específicamente menciona si en nuestra zona endémica no contamos con un cirujano plástico las 24 horas, tenemos que entrenarnos en el manejo de los tejidos blandos y los colgajos, o en su defecto, taparlo con un sistema de presión negativa, ya sea VAC o el otro que usamos, que no me acuerdo ahorita su nombre. Pero ya no es en que las primeras 6 horas de la contaminación, ya este artículo, y ese es el primero,
no puse otros, pero le da una mayor importancia al tratamiento agresivo de validación antibiótico y sí lo podemos fijar en las primeras 72 horas, pero cubriéndolo con colgajos, ¿no? En cuanto a los abordajes a la diáfisis de la tibia, vamos a hacer una incisión paralela. Estas imágenes son de Hoppenfield. Una incisión paralela al borde anterior de la tibia, aproximadamente 1 centímetro lateral a este. La longitud va a depender de los requerimientos del procedimiento. Esto es para técnicas no MIPO. Aquí tenemos que tener cuidado con la vena safena, que se encuentra medial a la pantorrilla, y tenemos que cuidar el tibial anterior. En cuanto a la fijación con clavos anteromedular, puede ser la inserción del clavo transrotuliano o este nuevo sistema que tienen los de AO, que ahorita voy a hacer una pregunta al final a los R3 sobre esto. Es un sistema de inserción suprarrotuliano. Ellos mencionan que para que tú el centro de la inserción del clavo lo coloques de una mejor manera para evitar desplazamiento de las fracturas y que no dañes el mecanismo extensor en la parte de abajo, pero de todas maneras lo estás dañando en la parte de arriba, ¿no? Tenemos que cuidar el sitio de inserción del clavo debido a que puede chocar con la cortical posterior y vamos a desplazar unas fracturas que no estaba desplazada. Ahorita lean estas preguntas mientras les voy a dejar un video. Estas preguntas para R3. ¿Qué es el ángulo de Herzog? ¿Cuánto mide? Y cómo vamos a ver el diámetro del clavo a introducir en el R2. Les muestro este video que me gusta mucho. Es la colocación del clavo de Concher. El primer clavo que sacó Concher fue en 1939, cuando inició la Segunda Guerra Mundial. Él tomaba los pilotos de la RAF que caían en suelo alemán y los trataba con el clavo que diseñó en 1939, era un clavo rígido para tibia. Una vez acabada la guerra, otros dos personajes de la ortopedia, que es Watson Jones y Charlie, valoraban a los pacientes que ya habían regresado a Inglaterra y pensaban que los estaban torturando. Y no, pues en realidad era la fijación de fracturas diaficiales de tibia con un clavo rígido. Desde 1939 podemos usar los clavos intromedulares. Si quieren, esto está un poco largo, entonces ya terminé la presentación. Si quieren, ya prenden sus micrófonos para preguntas mientras vemos el video. Yo sí te voy a preguntar, viejo. Primero, Sí. las fracturas de las mesetas tibiales, ¿cuánto tiempo te esperas a una fijación ligamentaria? Y en cuanto a las fijaciones ligamentarias, que más bien en cuanto a las lesiones ligamentarias, ¿qué es más complejo? Si la esquina posterior-externa o la esquina posterior-interna. Voy a empezar primero con la segunda pregunta. La posterolateral es más compleja, Doc, y debe ser en 2 tiempos. Primero fijando pues, las lesiones asociadas meniscales o cruzado anterior, y después nos iremos a la esquina posterolateral. Esa es más compleja, la posterolateral. Y la primera, ¿cuánto me espera una lesión ligamentaria? Si una fijación, por ejemplo, tienes una meseta tibial con una lesión del cruzado, ¿en cuánto tiempo lo reparas? ¿O tienes una lesión del colateral, en cuánto tiempo lo reparas? Yo creo que si hacemos la visión artroscópica y vemos una lesión del cruzado anterior, Doc, no lo hacemos en agudo, nos esperaríamos de 6 a 12 semanas. Doc. Okay. Y en cuanto a las fracturas de la diáfisis, ¿ustedes han utilizado por ejemplo, para las de tercio distal, ustedes han utilizado el clavo tipo expert para las fracturas diafisio-metafisiarias de la porción distal? No, sí lo he visto y he visto algunos Ajá. controles radiográficos, pero no tenemos experiencia con la colocación de ese clavo, Doc. Lo que ¿Qué entiendo zona es es la que? que te va a permitir darle compresión a los trazos articulares y tiene más distales los pernos de bloqueo, ¿no, Doc? Sí, ajá. Eso es lo importante de ese clavo, que tiene prácticamente el tamaño del clavo hasta el último tamaño del clavo. Tiene 1 o 2 milímetros de que se termine el clavo, tiene un orificio. Y en las fracturas diaficiarias, ¿cuál es la principal complicación que esperarías en cuanto a tejidos blandos y en qué zona? ¿Y por qué? En la diáfisis, ¿verdad? Sí, de diaficiarias. En la parte medial, un síndrome compartimental, Doc.
No, no. O sea, por ejemplo, ahí en el... ¿Alguien sabe de los que están? O posquirúrgica, doc. ¿Era la pregunta? O? No, no, no. O sea, ¿cuál es la zona que tienes que tener cuidado en la diáfisis para el manejo del tejido blando? Y más cuando tienes, por ejemplo, una fractura segmentaria y cosas así, que tienes que tener mucho cuidado en esa zona específicamente de la tibia, porque es muy probable que se te pueda complicar y Ok, porque se te puede... sería la parte posterior por el paquete vascular. No, no es el tercio medio con el tercio distal de la Ajá. tibia en su Ok, parte medial. ok. ¿Por qué? ¿Por la irrigación, doc? Es falta de, más que de irrigación, sí tiene buena irrigación, pero como es la cobertura de tejidos blandos, prácticamente nada más tienes piel, no tienes un músculo que te pueda apoyar, por ejemplo, más arriba en la diáfisis o en la metáfisis, que te pueda Ok, dar soporte vascular. Principalmente ese tipo de zonas te puede generar complicaciones como disencia de herida, infección, ok. y Luxación también cutánea. es ahí en donde precisamente por eso hicieron el clavo el expert, del tipo expert. Ok. Porque incluso ahorita actualmente, por ejemplo, las fracturas metafisio-diaficiarias proximales, incluso hay gente que utiliza clavos. Por ejemplo, en las mesetas tibiales, hay Sí. gente que También es utiliza que experto. clavos centromedulares para el manejo de ese tipo de fracturas. Incluso está hasta descrito cómo lo realizan, porque una de las complicaciones que puedes tener ahí es que te generen con recurvatum. Sí, sí, he visto imágenes, doc, de estos clavos que dan compresión a los trazos articulares. De hecho, se pueden proteger con placas por afuera del clavo. Sí, los he visto y no tenemos experiencia con este tipo de clavos, doc. Excelente. ¿Ya terminaste, Luis? Sí, doc. O sea, si quieres, deja de compartir. ¿Dónde es? Aquí ya. Bien, yo creo que completa, ¿no? Muy completa la clase. Ay, me va a hacer llorar. A ver, o bueno, no sé, ahí está Claudia. Acábalo, Claudia. Haz el trabajo sucio. ¿Qué onda, Lopitos? Saludos a todos los que se conectaron. Buenas noches. A los que no saludé al inicio. ¿Dudas? No sé, ¿tienen algunas dudas, algo? ¿No? No, de hecho, nada más el comentario de que ahorita, por ejemplo, la técnica es mínima invasiva, son el gol estándar. Bueno, no el gol estándar, pero es lo que se trata de hacer ahorita en las fracturas, principalmente pues no tanto la moda, porque la verdad es de que ahorita la tendencia de la cirugía es preservar los tejidos blandos lo más que se puede. Entonces son cirugías que son muy agresivas y más que nada, pues para evitar, ¿verdad? Incluso, como lo mencionó, el manejo de las esquinas posterolateral y posteromedial, que antes no se utilizaban, o las fijaciones antes no se hacían fijaciones posteriores de ningún lado, y ahorita pues está el boom, ¿verdad? De eso, pero pues con justa razón. Pero la verdad es de que pues sí la dio muy completa la plática. Digo así, detallitos, pero muy finos. Yo creo que mucho depende de la escuela. No es que sea actual. Yo he revisado artículos que son ya viejos y siguen hablando de las esquinas, sobre todo por la posterolateral, como bien te mencionó Luis. Eso desgraciadamente es cuestión de escuela. Porque yo creo que hasta la fecha los muchachos, aunque ahorita esté el boom, si tú así lo quieres ver, yo creo que los muchachos, ¿cuándo han visto una reparación de la esquina posterolateral? Solo una, ¿No? con usted. No. Cuando quieran pueden venir Realmente, acá y aquí les enseño. realmente, realmente, no te voy a contestar, pero realmente yo creo que es cuestión de escuela. Pero vaya, poco a poco vamos a ir, tenemos que ir modificando esa parte. Pues, tratar de, ya cuando menos saben que existe la esquina posterolateral, ¿no? Yo salí Así y es, la verdad es ¿sabes? que me hablaban de esquina posterolateral y no sabía ni qué onda. Y lo tenemos que Así ir es. Y corrigiendo, ahorita poco a poco actualmente, tendremos que ir viendo.
Ajá. Te escucho. Sí, y aparte influye también mucho en el medio porque muchas cosas, por ejemplo, antes que no teníamos, no sé si les está pasando a ustedes allá, pero por ejemplo aquí en el ISSSTE yo no tenía placas bloqueadas y era un pedo que me consideran una placa bloqueada. Y ahorita que ya entró una empresa que se llama TDI, no sé si ustedes tengan lo mismo allá, que empezaron con las placas bloqueadas de radio, de Recon, todo lo traen bloqueado. Pues no sé, digo, no es tampoco así, uy, qué chingón material, pero pues mínimo ya evolucionamos en ese sentido, ¿no? Y pero pues sí, la dio muy, muy completa y aparte, pues tienen al maestro Ugalde y al maestro Toño. Entonces, pues, exprímanlos. Adelante, adelante. Ya cuando menos ya dejaron de poner tablillas allá en Chihuahua, ¿no? Y suturar con maguey y eso. No, aquí ya, incluso ya hasta las vacas las estacionamos, tenemos estacionamiento de vacas y todo el pedo. Tampoco sí. No, bien, es lo que te comentaba. Yo creo que es mucho escuela y tenemos que irlo modificando, tenemos que ir mejorando. Ese es el punto de invitar a todos los egresados, a la gente que ya tiene tiempo fuera y que pueden aportar algo más. No, Aquí sí. nos acompaña Lopitos, nos acompaña la doctora Ruiz, Claudia. Yo creo que todos tenemos ganas siempre de aprender primero y obviamente de aportar lo que vamos adquiriendo con el paso del tiempo también. Bueno, no sé, tus preguntas iban dirigidas a alguien, ¿ya tienen las respuestas? Ya les dimos tiempo de googlear. Rubí, ¿qué es el ángulo de Herzog? No te escuchamos. Perdón. Es el ángulo que va a tener el clavo en su posición proximal. Sí. Mide 10 grados y va a facilitar la inserción y minimiza el desplazamiento de la fractura al colocarlo. Ok. Temo, ¿cómo sabes qué diámetro de clavo vas a introducir en tu fractura, en tu paciente? Pido un comodín. Muy bien. Pido un comodín. ¿Te escuchaste de pronto, No. De hecho, estaba buscando lo de el ángulo de Herzog. Ya sé, por ahí. No. Tecoch, ¿estás por ahí? Maestro Tecoch. ¿Cómo sabes la inserción del clavo, el diámetro? Hay que medir el diámetro del istmo de la diáfisis de la tibia. Ok, ¿y qué más? Bueno, y se multiplica por un factor dependiendo si es hombre o mujer, ¿no? Normalmente 0.8, se 8. menciona en los libros que en tibia no pongas un clavo mayor a 8, pues dependiendo pues, ya del tamaño de tu paciente. Y ya, bien. ¿Alguna otra pregunta, Lucero 3, que hayan hecho? Clau y doctora Ruiz, bueno, Fanny, ¿se acuerdan de algo que les hayan preguntado en el consejo que nos puedan apoyar acerca del tema de hoy, obviamente? ¿De tibia? No, de tibia las preguntas clásicas. Sí. Preguntaron en mi examen de consejo, clasificación de Schatzker, clasificación AO y clasificación de fracturas diaficiarias. Nada más. Realmente no recuerdo que me hayan preguntado tratamientos. Básicamente clasificaciones. En examen de consejo y en el examen departamental. En el PUEM. Básico, ¿no? El tema de todos modos es básico, ¿no? Yo creo que no hay tanto problema. Ahora, me quedó la duda, López, ¿tú cuánto te esperas para la reparación ligamentaria? ¿O lo haces inmediato? Normalmente nosotros nos esperamos entre 3 a 6 semanas, normalmente. 3 a 6 Pero, semanas. Yo había escuchado lo que ideal generalmente sería entre 3 a 6 semanas, lo ideal. Igual y te puedes esperar a 6 semanas, no hay bronca. Te puedes esperar hasta 12 semanas, pero nosotros por lo general nos esperamos 6 semanas. El problema es que pues no dejamos de estar en institución
y pues es un pedo programar. Ay. Entonces, realmente esas 6 semanas no se convierten en 6 semanas, se convierten en 3, 4, 6 meses y cosas así. ¿Y tú, Lopito, qué has visto? Yo había checado que generalmente para ese tipo de reparaciones de ligamentarias se esperaba uno entre 4 a 6 semanas, era lo que yo había checado para hacer la reparación. Y bueno, era lo que recomendaban generalmente. Usted, maestro, ¿qué dice? ¿Qué opina de eso, doctor Antonio? Ya me desmayé. Yo no las Yo creo arreglo. que yo no las arreglo así que quedan, no son quirúrgicas. Tengo inestabilidad. Depende, Quedan yo creo que la depende de la pared. lesión ligamentaria. Si es meseta con esquina posterolateral, en un solo tiempo. Si es cruzado, sí me tengo que esperar porque le voy a dar en la torre el injerto. No sé, yo creo que tendría que valorar al paciente en ese momento y ya decidiríamos. La mayoría a esperarnos. Si estamos hablando de cruzados, a esperarnos 6 semanas. Y si es lateral, en un solo tiempo lo operaría. ¿De la esquina posterolateral? ¿Una lesión de la esquina posterolateral? Sí. Igual que el maestro Benítez. Si el tejido blando te lo permite, yo creo que sí lo puedes hacer en un solo evento quirúrgico sin problemas. Si Es lo los que tejidos comentaba. blandos te lo permiten. Sí, va a ser como independizar el manejo a cada paciente, ¿no? Está ruda la pregunta. Sí. Yo creo que se debe de individualizar. Pero bueno, no sé, ¿alguien más tiene otra pregunta? Yo creo que vamos a empezar a cambiar la dinámica. R3 y R4 nos van a presentar un artículo de los temas y las preguntas ahora las van a hacer los R2. Ellos van a ser los encargados de hacer las preguntas. R1 todavía les vamos a dar chance, siguen siendo R1, ¿no? Que se vayan acoplando. En cuanto a los temas, las preguntas van a correr a cargo del R2. Obviamente, los demás vamos a ayudar de lo que nos acordemos, que pregunten en los exámenes y cosas así para ir como introduciendo. Y R3 y R4 nos ayudan con artículos para ir actualizando. ¿Qué encontraron nuevo? Pues. O nos dividimos. ¿Cuántas preguntas quiere que hagamos? O sea, cada quien decide cuántas, o ponemos un límite, hacemos 3, 4, no sé cuántos. Mínimo una, Cumplan, máximo cariño. 3, ¿te parece? Mínimo una, máximo 3. Que no se repitan nada más con tus compañeros. Totalmente de acuerdo. Sí. Equipos Los de qué? artículos los Santiago, los podemos compartir igual en el correo o en la plataforma que hizo el doctor Díaz para tener No, todos acceso a los mismos artículos, ¿no? Claro, no, pues por favor, ese es el chiste, ¿no? Compartir para que todos tengamos acceso a toda la información. Sí. Aquí, pero no vayan a compartirlos y que me digan, yo traigo el mismo que el otro, ¿no? No, traigo el mismo que Solorio y Pedro los mismos, pues no. Cuando menos un artículo, lo que sea, lo que nos puedan actualizar, tratamientos, clasificaciones, manejos. Gracias, buenas noches. Hay mucha información. Muy bien, Doc. No sé, ¿alguna duda? ¿Alguien más? Todo bien, ¿no? Benny, ahora no te vemos. ¿No quieres hablar? Aquí ando. Después de tu clase te traumaron, güey, ya no quieres hablar ni nada. No, es que sigo consultando los libros de médico general y pues, digo, creo que no puedo aportar mucho. Entonces me reservo. Va a salir con una bolsa en la cabeza ahorita el Benny. No se ha sentido, cabrón, ¿eh? No. Los de R1. Ponte chingón. Yo espero su libro, Pérez. Yo espero su libro, doctora. Ahí te quedaste, güey. Te digo, los hocico nunca se le quitó. Un saludo, doctora. No se agüiten. Eso es otro que les quería comentar. Digo, yo creo que ya vieron más o menos cómo están las grabaciones y todo esto. Ustedes digan si quieren que se hagan pública o nada más en el grupo o como ustedes decían. Digo, porque a lo mejor algún comentario no nos va a aparecer, cosas así. Es parte de la academia. De repente somos jodones, ¿no? Pero pues no pasa nada. O sea, es el chiste de ponernos a estudiar y sacar lo mejor de esto. Pero como ustedes decían, no he publicado ninguna, no he subido ninguna, todas las grabaciones las sigo manteniendo yo solito, pero pues ustedes decían igual, ¿no? Para que no se agüiten. Creo que sí vale mucho la pena compartirlas.
Súbelas a YouTube, nadie las va a ver. ¿Quién las va a ver? Para poder verlas también, las clases otra vez. Residentes de Zaragoza, nadie lo va a buscar. Sí, hay una página Ay. Hay una página Calma. que son, creo que los errores de la ortopedia, no sé si es del Magdalena o lo más verde. Hay uno de los errores de Müller. También. Libro. Está divertido. También Sí, vale la pena. las clases, o sea, las diapositivas también las vamos a compartir en la plataforma o solamente las clases en YouTube. Las clases están en la plataforma, ahorita algunas. Pero supongo que cuando deje de pagar no nos vamos a tener como el acceso a las clases, entonces mejor hay que rescatarlas y subirlas a YouTube, ¿no? Sí. Bueno. Lopitos, no sé, ¿tienes algún comentario? Los invitados, vamos a dejarlos hablar un ratito. Bueno, a López de Chihuahua ya no, ya que se calle. Ah, como de... Y nada, no es cierto. Y a Lopitos, ¿tienes algún comentario o algo? Para los que no lo conozcan, él es López, No, también es mire. egresado de ahí. Los dos son López. No, pues mucho gusto, gracias por invitarme y pues pues espero estar con el tiempo ahí para estar ahí metiéndome con ustedes. Cuando lo que se les ofrezca, ya saben, yo les puedo pasar alguna información. De hecho, le voy a hacer llegar unas cosas al doctor Antonio. La gente que me conoce, depende en qué sentido me conoce, pero pues, soy accesible en ese tipo de cosas. Y pues lo que se les ofrezca, pues yo estuve como ustedes y pues también quisiera de cierta forma pues apoyarlos como algunos me apoyaron a mí. Entonces cuenten con lo que necesiten para lo que sea, sin problemas. Gracias. 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 El otro Lopitos. No, yo ahorita por el momento yo creo que todo bien. Ya Todo bien menos su internet, mi doctor. Bueno, pues ya si no hay más por el momento, Lopitos, ya no te alcanzamos a escuchar, como que no tienes buena señal. Nada. Pues ya, si no hay nada más, pues ya nos vemos mañana, ¿no? Para no aburrirnos más. Cuídense, les encargo los artículos. Mañana, gracias. Gracias, Santi. Saludos a todos. Chao. Bye. Gracias por conectarse, López y López. No, gracias.